¿Te ha pasado que cuando entras al mercado, justo cuando acabas de comprar, el precio se va en tu contra y comienzas a perder? Y también que cuando justo tú vendes, el precio se da la vuelta y empieza a tener ganancias. Y esto pasa que cuando comenzamos, no sabemos por qué compramos ni en qué zona compramos, lo que nos representa grandes pérdidas. Y esto es un error de novatos porque entramos a tontas y a locas al mercado. El día de hoy vamos a experimentar 3 herramientas muy sencillas que te van a ayudar a poder entrar en zonas de alta probabilidad en donde corres menos riesgo y obtienes el mayor beneficio. Recuerda que en el trading no hay 100% de certezas, todo se trata de probabilidades. Entonces cobra mucho sentido que entres en zonas de mayor probabilidad. Así que estas 3 herramientas que vamos a ver son soportes y resistencias, que es lo mismo, áreas de oferta y demanda. Vamos a ver canales de tendencia y por último vamos a usar una herramienta como es el retroceso de Fibonacci. Con la que vamos a comenzar son los soportes y las resistencias. Para esto vamos a usar temporalidades grandes, porque cripto es un mercado demasiado volátil, entonces cobra mucho sentido que lo hagas en temporalidades macro como el semanal o el diario. Entonces lo que estamos viendo en el gráfico es una pantalla completamente en blanco y lo que vamos a notar es que en el pasado el precio en algún momento generó este pico, es decir, este fue el fin del ciclo pasado, el ciclo del 2017, y lo que podemos notar es que el precio vino y rebotó varias veces teniendo un techo o una zona de resistencia o lo que llamamos una zona de oferta. Una vez que el precio rompió esa zona, empezó a subir, que fue el bull market del 2020-2021. Y lo que estamos notando en toda esta bajada fue el mercado bajista del 2022. Y como puedes notar, a finales de ese 2022, llegó a esta misma zona que en el pasado era una zona de resistencia y ahora es una zona de soporte. Y ahí comenzó lo que estamos viviendo ahora como una zona alcista. Ahora vamos a notar lo que está pasando en el presente. Lo que podemos notar es que en el ciclo pasado del 2021 nos generó esta zona de techo o de resistencia o zona de oferta. Y lo que también podemos notar es que el precio en algún momento empezó a detenerse hasta que finalmente perforó esa zona. Y si puedes darte cuenta, esto lo vas a tener muy fresco, es que en el pasado reciente el precio comenzó a caer, donde mucha gente entró en pánico. Y lo que sucedía es que simplemente el precio estaba teniendo una corrección a esa zona, que vino a tocar con el último pico que habíamos tenido y a partir de ahí nos generó un máximo más alto, porque esto tiene una estructura alcista. Como puedes notar, el precio venía cayendo, finalmente rompió la estructura fuertemente al alza y el precio ha comenzado a subir, como lo dice el libro de texto, máximos más altos y mínimos más altos. Así que las zonas de soporte y resistencia en el macro son esta principal área que nos da la oportunidad de entrar en nuestros trades con un riesgo-beneficio muy bueno, y además son lugares en donde el riesgo se minimiza porque el riesgo no lo podemos quitar y puedes maximizar tus ganancias. Y esto es muy importante si acabas de darte cuenta. Generalmente cuando compramos en este tipo de estrategias, lo que tú tienes que hacer es no entrar en pánico y seguir a las masas. Tienes que conseguir que comprar de acuerdo a la estructura que estamos viendo que es alcista cuando el precio está cayendo. Y no es comprar porque cae. Oye, es que voy a comprar gallo cuando está cayendo. Bueno, ¿en qué zona vas a comprar? Y la primera herramienta que tenemos, que son los soportes y resistencias, en este caso un área de demanda, pues bueno, coincide perfectamente con el techo anterior y una vez que llegó ahí se convirtió en una nueva oportunidad para entrar al mercado hacia la alza. Y como lo estamos viendo en este momento, pues el precio de Bitcoin en este caso ya rompió y ya hizo un máximo más alto. La segunda herramienta que vamos a hacer es usar la herramienta de canales de tendencia que tienes aquí en tu TradingView o canal paralelo. Esto nos va a definir y nos va a ayudar a encontrar unos puntos de toque a lo largo de la tendencia. Claramente estamos viendo que es una tendencia alcista. Entonces vamos a unir los puntos más significativos de esta tendencia. Y como puedes ver, voy a unir el primero y el segundo punto en el último retroceso y voy a extender un poco mi canal para encontrar más puntos de toque. Y lo que puedes notar es que durante toda esta subida en el gráfico semanal, el precio vino rebotando justo en esa zona, en este canal, en esta directriz alcista y generando altos más altos. Esta herramienta es muy buena porque generalmente estos puntos de toque se vuelven una excelente oportunidad para entrar hacia la alza o entrar hacia la baja según la tendencia. Pero lo más importante
es que esta directriz viene siendo lo mismo que una zona de oferta y demanda o un soporte, una resistencia, simplemente es un poco más dinámico, no es tan estático como tenemos en la parte horizontal. Y por último, vamos a usar la herramienta de retroceso de Fibonacci. Esta la vas a encontrar aquí, 1, 2, 3, vas a buscar retroceso de Fibonacci. Primero te la voy a marcar en este lado y lo que quiero mostrarte, aquí lo vamos a configurar para que puedas ver los niveles, todos los vamos a poner en negro. Vas a necesitar el 61.8, vas a necesitar el 1, vas a necesitar el punto 0 y el punto 5. Si bien el Fibonacci tiene varios niveles y dependiendo de la estrategia que vayas a usar, los puedes requerir o no, en este caso no es necesario que tengas activados varios, simplemente con estos 4 puedes darte una perfecta idea de cómo configurar el Fibonacci. Entonces, una vez que lo tenemos configurado, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Una vez que el precio a finales de noviembre, a mediados de noviembre del año pasado y principios de diciembre, como podemos notar, el precio venía cayendo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, hasta que finalmente el último impulso que fue hacia la baja fue quebrado en esta estructura, lo que nos indica que en gran probabilidad el precio iba a cambiar de dirección, por lo menos en ese entonces temporalmente. Cuando vemos que el precio rompe hacia el alza, una buena zona es sacar nuestro impulso de la parte más baja, este impulso alcista, a la parte más alta en ese momento. Y lo que podemos notar es que el precio retrocede, y quiero que lo veas con detalle, al menos al 50%. Este es un detalle muy importante a considerar. Si bien tenemos marcado el 61.8, que es el famosa proporción áurea o el Golden Pocket, generalmente cuando tenemos un impulso, sea a la alza o a la baja, para un reingreso, ya sea en venta o en compra, en este caso en compra, es importante que esperes al menos un retroceso al 50%. Entonces, esa zona debajo del 50% es lo que nosotros llamamos una zona de descuento. Y esa sería, con esta herramienta, una gran oportunidad de volver a entrar al mercado. Si nosotros medimos nuestro siguiente impulso, que está en la parte de acá, perdóname, acabo de mover la directriz y ese no era. Listo, voy a mover el siguiente impulso que comienza con esta vela roja que tenemos aquí y lo voy a extender hasta la parte más alta del retroceso y como puedes notar es acá. Si yo mido esta primera, quiero que notes cómo no me llega a una zona de descuento. El precio continúa subiendo aunque sea con velas pequeñas y una vez que llega ya establece nuevamente su retroceso. Déjame ajustarlo bien aquí, acá está, y quiero que notes cómo nuevamente viene a esta zona de descuento que está por debajo del 50% y vuelve a subir el precio. Ahora, como todo en el trading en el técnico no es perfecto, puedes notar que en este siguiente impulso que tenemos por la parte de abajo, este impulso que se genera aquí, y vamos a ir buscando los picos o los retrocesos que tiene. A veces no va a regresar a nuestro 50%, pero generalmente esta herramienta es muy útil porque suele hacerlo un activo sano con estos impulsos y retrocesos al 50%. Lo que el mercado nos estaba diciendo en ese momento es que la fuerza alcista era muy importante y era potente. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir calculando estos nuevos impulsos y retrocesos que se van generando. Vamos a irnos al presente y quiero que notes lo siguiente. Para este entonces ya se nos generaron puntos de nuestra directriz alcista, la herramienta número 2 que viste. Y aquí tenemos un retroceso. Lo que sucedió el reciente pasado 6 de abril, yo veía en redes sociales cómo la gente estaba alarmada porque el precio se desploma, porque los aranceles y todo eso, si bien es muy importante, quiero que notes cómo el análisis técnico es muy efectivo. Y lo que vas a notar aquí es que vamos a buscar confluencias con estas 3 herramientas que tenemos. Si yo marco mi último impulso de Fibonacci de la parte más baja a la parte más alta, que era, voy a poner la parte final del retroceso. Si te das cuenta, ya tenemos una zona potencial para entrar que cuenta con 3 confluencias con las 3 herramientas que acabas de aprender hoy. Por un lado, tenemos esta zona que es en el pasado, recuerda, fue una zona de oferta, una zona de resistencia que ya fue quebrada y el precio de manera natural y sana está viniendo a retestear esa zona. Sin embargo, no ha llegado. Mucha gente comete el error
lo que puedes ver, los que conocen patrones de velas, es que tuvo una vela de absorción hacia la alza, que hay fuerza compradora. Sin embargo, no llegó a ninguna de nuestras confluencias, no llegó a tocar la directriz que había venido respetando, no ha llegado a la zona de soporte y tampoco ha retrocedido a nuestra zona de descuento, que se encuentra en el 50% del retroceso del Fibonacci. Estas cosas de entrada te van a ayudar a que no reacciones como reaccionan las masas. Simplemente ven que cae ese mismo día o esa misma semana, tiene una fuerza alcista y comienzan a comprar ya muy alto. Y esta es la zona de alta probabilidad. Y te recomiendo mucho que siempre respetes tu análisis y compres en esas zonas que tú tienes marcadas como de alta probabilidad y no te dejes guiar por que alguien dice o porque sientas que te vaya el precio. Término que conocemos como FOMO es algo muy dañino. Siempre entramos tarde y decíamos, comencé el video diciendo, ¿te ha pasado que compras en la parte más alta y vendes en la parte más baja, lo que te representa pérdidas? Ahora quiero que notes, tenemos una zona de alta probabilidad con 3 confluencias y las 3 herramientas que viste. Por un lado tenemos la directriz alcista, que en el pasado, cada vez que el precio se metió, respetó esa zona. Por punto número 2, tenemos nuestra zona de demanda, que es esta resistencia que ahora se ha convertido en un piso o soporte. Y adicionalmente, sacando nuestra herramienta de Fibonacci, tenemos la zona del 50%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en esta zona donde confluyen nuestras 3 herramientas es la zona más probable en donde corremos menos riesgo. Repito, el riesgo en el trading no lo puedes evitar, no lo puedes quitar, no hay estrategia 100% perfecta. Sin embargo, estos 3 elementos, repito, el soporte, la directriz y la zona del retroceso del 50%, esta zona de descuento, es una excelente oportunidad para entrar al mercado. Y lo que tú puedes notar es que obviamente todo esto son velas semanales y ven estos porcentajes las personas y empiezan nuevamente a alarmarse, el mercado alcista se ha terminado y empiezan a escuchar muchas voces y realmente no están teniendo un buen juicio sobre lo que estamos viendo. De entrada, no solamente estas confluencias las ha venido respetando, sino estamos notando que la tendencia en Bitcoin ha sido muy fuerte hacia la alza. No hay ningún elemento en el precio, en ese presente que estamos viendo, que nos indique que el bull run ha terminado o que el precio va a descender. Si bien todo es posible, no hagas lo que es posible, haz todo lo que es más probable. De esa manera te va a ir mejor. Entonces, en este momento lo que nosotros estableceríamos es una entrada donde confluyen las demás cosas y yo puedo ver elementos aquí abajo. Veo que el precio intenta impulso, retroceso y a partir de ahí me generó un impulso más alto, impulso, retroceso, impulso. Y lo que yo puedo hacer es cubrirme debajo de mi directriz. Estoy en la zona de descuento, estoy en la zona del soporte y adicionalmente estoy en el retroceso del 50%. Entonces, ¿qué esperaría? Si la tendencia es alcista, esperaría que el precio me haga un máximo más alto. ¿Por qué? Porque es la característica principal de una tendencia alcista, hacer máximos más altos. Entonces, esta es una gran forma. Lo que hago es programar mi entrada y esperar. Si no me crees que este análisis es efectivo, aquí en pantalla te va a aparecer este análisis que mandé a la comunidad de Club Cripto el 6 de abril, justo un día antes de que el precio comenzara a subir. Y este precio más o menos venía por esa zona. Entonces vamos a darle a adelantarle y vean cómo el precio empieza a caer, cae en la directriz del 50%, ya nos cubrimos y lo que tú ves a continuación es la entrada que está en ese momento y el precio siguiendo su patrón alcista que venía en el semanal. Vamos a pararle ahí. Teníamos todos los datos para saber que en mayor probabilidad, repito, no hay 100% de certeza, sino en gran probabilidad iba a respetar esas zonas. Entonces no solamente tenía una confirmación, sino con estas 3 herramientas tenía una confluencia de una triple confirmación para que esto sucediera. Entonces, si bien
todo es posible y no puede garantizarnos que vamos a ganar, el tener esta triple confluencia, el ver que la estructura del mercado era completamente alcista, nos indicaba que en gran probabilidad en alguno de estos puntos, en donde estaba la directriz, en donde estaba el soporte y donde estaba el 50% del retroceso en la zona de descuento, era una zona de alta probabilidad para entrar. Espero que estas herramientas te sirvan mucho. Necesitas ir a los gráficos y practicarlas. Mi recomendación es que las uses en temporada semanal o diario y son muy efectivas. Y recuerda, lo más importante es que gestiones bien tu capital y tu riesgo y no te dejes guiar y no entres porque el precio está subiendo en precios muy altos porque sientes que se te escapa, y tampoco entres en pánico cuando el precio está cayendo porque estás perdiendo mucho. Simplemente analiza y con cabeza fría toma tu riesgo, siempre contemplando lo que estés dispuesto a perder. Así que con lo que acabamos de ver hoy, acá has aprendido 3 herramientas que van a ser de gran utilidad. Recuerda que en el trading no hay 100% de certeza, pero si tomas con cabeza fría el análisis y buscas no todo lo que es posible, sino lo que es probable, en gran probabilidad te va a ir bien en el mercado. Y simplemente tienes que usar estas herramientas y no entrar en el famoso FOMO y comprar en el precio más alto y no entrar en pánico cuando el precio está descendiendo. Espero que sean de gran utilidad para ti, practícalas y recuerda, lo más importante es la gestión del capital y riesgo. Nunca inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. Si bien siempre queremos ganar, en el trading y las inversiones eso es imposible. Simplemente con cabeza fría hay que analizar y tomar nuestros riesgos de manera pensada. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.